cuyo título es La división religiosa del siglo XVI, Reforma protestante y Contrarreforma. Bueno, yo solamente quiero en primer lugar presentar a nuestro conferenciante, al cual agradecemos su participación. Él es Arturo Morgado García, nació en Cádiz. Él ahora, en la actualidad, es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Cádiz. Y desde el punto de vista de investigador, sus intereses han sido muy variados. Comenzó realizando un estudio de la Iglesia y de la vida religiosa en el Cádiz de la época moderna. Luego derivó hacia cuestiones como manuales de confesores, la brujería, la magia y la esclavitud, o la visión del mundo animal. Fruto de todo ello ha sido la publicación de algo más de un centenar de trabajos, entre ellos 10 libros escritos en solitario y otros 3 en colaboración, así como distintos artículos publicados en diferentes revistas españolas o extranjeras, de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Argentina y Estados Unidos. Entre sus publicaciones podemos destacar Iglesia y Sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Ser clérigo en la España del antiguo régimen, la diócesis de Cádiz de Trento a la desamortización, una metrópoli esclavista, el Cádiz de la modernidad, la imagen del mundo animal en la España moderna, en colaboración con Guadalupe Carrasco y Alberto Gullón. Las expediciones científicas en los siglos XVII y XVIII y, finalmente, los monstruos marinos en la modernidad. Desde el punto de vista de la gestión universitaria, ha sido secretario del departamento, secretario de la Facultad de Filosofía y Letras del 2012 al 2020, director del Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América y del Arte, y entre 2021 y 2025, decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha realizado estancias breves en Perpiñán, París, Arras, Nantes, Hamburgo. Bueno, pues como veis, tiene un currículum bastante extenso que hemos reducido porque el protagonismo lo tiene nuestro conferenciante, al cual agradecemos su asistencia y la colaboración también con el Ateneo en esta conferencia, que espero que sea de vuestro interés. Así que gracias y tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, gracias. ¿Se escucha bien o no? ¿Ah, sí? Bueno, dar las gracias por la amable presentación de la que he sido objeto y, por supuesto, por la asistencia de todos ustedes. La verdad es que estaba un poco preocupado por el tema, en el sentido de que, bueno, hoy día todos los aspectos relacionados con la religión, el fenómeno religioso, etcétera, parece que no interesan mucho, cuando en el pasado tuvieron una importancia bastante destacada, pero que en una sociedad tan laica o laica como la que vivimos en la actualidad, pues parece que es un asunto poco relevante o un asunto secundario. Entonces, en este sentido, me alegra bastante ver una asistencia tan concurrida a un tema que ya está muy trillado, es uno de los temas clásicos de la historiografía, es uno de los temas que siempre explicamos en clase en la carrera, como es la Reforma protestante y la Contrarreforma. Las palabras nunca son inocentes, las palabras nunca son neutrales, las palabras siempre encierran una carga ideológica bastante profunda. Entonces, emplear para lo que hicieron los protestantes el término reforma parece que tiene una connotación positiva, y emplear para lo que hicieron los católicos contrarreforma parece que tiene una connotación tan negativa, porque da la impresión de que si los protestantes aportaron cosas nuevas, con las que podemos estar de acuerdo o no, pero que aportaron en su momento cosas nuevas, parecen que los católicos se limitaron a estar a la contra. ¿Por qué he empleado el término contrarreforma?
Bueno, el término contrarreforma es un término clásico. Fue un término acuñado por un protestante alemán en el siglo XVIII, y ahí a lo que se quería referir era a la labor de oposición, a veces por la fuerza, que desde el primer momento la Iglesia Católica hizo contra el protestantismo. Es un término que fue el empleado habitualmente durante mucho tiempo, hasta que los años 50 o los años 60, algunos historiadores alemanes... ¿Qué le pasa? Doble clic al ratón, ¿no? Ahora. Hasta que los años 50 o los años 60, algunos historiadores alemanes, sobre todo católicos, empezaron a abanderar la utilización del vocablo reforma católica, para dar a entender que, bueno, que no solamente se trata de que los católicos se opusieran a los protestantes, sino que los católicos, por su parte, también tuvieron novedades, también tuvieron iniciativas interesantes y también tuvieron cosas que aportar. Entonces, para ser correctos, habría que emplear hoy día reforma protestante y reforma católica, pero para que nos entendamos todos, he preferido utilizar los términos reforma protestante y contrarreforma. Bueno, aquí el tema básico es hablar de la situación previa desde el punto de vista religioso de Europa en torno al año 1500. Bueno, la conferencia tiene el título de La división religiosa de Europa, y con ese título parece que queremos decir que en 1500 Europa estaba unida desde el punto de vista religioso. Pero es que en 1500 Europa no estaba unida desde el punto de vista religioso. Vamos a ver, a la altura de 1500 el campo católico vendría dado por lo que aparece en mapa en morado: España, Francia, Italia, Europa Central, Polonia, por supuesto, y por lo que aparece en el mapa en naranja: Gran Bretaña, buena parte de Alemania, Países Bajos, Escandinavia, Islandia. Todo eso era católico en 1500. Luego una parte se quedó en el campo católico y otra parte se fue al campo protestante. Pero es que había unas zonas que no eran católicas cuando comienza en 1500 la época moderna. Primero había unas zonas paganas, es decir, que el cristianismo ni siquiera había llegado. Estamos hablando del norte de Rusia, estamos hablando del norte de Escandinavia, estamos hablando de los estados bálticos. Esas zonas a la altura de 1500 ni siquiera habían sido cristianizadas. La gente tenía una religión de tipo animista, creía en sus espíritus, los espíritus de los bosques, los espíritus de los animales, los espíritus de los ríos, de las aguas, del cielo, de lo que fuera. No había sacerdotes, había lo que se llaman chamanes. En este tipo de religión, el chamán es el depositario de la tradición religiosa. Y un chamán no se convierte en chamán porque haya estudiado, no hay ninguna carrera ni ningún grado universitario para chamán, sino porque nace con un carisma especial. Y a lo largo de su vida, a gente que le encuentra con ese carisma, le va transmitiendo sus conocimientos. Conocimientos que se van heredando oralmente, porque no se ponen por escrito, de generación en generación. Bueno, pues en esa situación se encontraban, como digo, el norte de Rusia, el norte de Escandinavia y una parte de los estados bálticos. Luego había musulmanes. No olvidemos que en 1500 hay un imperio musulmán en los Balcanes, el imperio otomano, y entonces la zona de Albania, la zona de Turquía, por supuesto, y en Bulgaria y en otros puntos de los Balcanes ya había una importante comunidad musulmana. Sin olvidar el hecho de que en 1500 todavía existían comunidades musulmanas en la propia España. Es cierto que ya se había conquistado el Reino de Granada, el último reducto político musulmán de la península ibérica, pero en 1500 todavía se permitía la práctica del Islam en Granada,
en Valencia o en el Reino de Aragón. Y luego, bueno, y judíos había, menos en España, que los echamos a todos, y en Portugal, donde se les expulsó unos cuantos años más tarde que en España, había comunidades judías repartidas por toda Europa. Vivían aislados del resto de la población, en lo que se llaman guetos, tenían una serie de limitaciones legales, solían dedicarse al comercio, a la medicina, a la banca, a la recaudación de impuestos, etcétera, etcétera. Se les toleraba a regañadientes, mejor dicho, y de vez en cuando había alguna matanza más o menos espontánea contra ellos. Pero bueno, esa comunidad judía se mantiene en buena parte del continente europeo durante toda esta época. Y luego estaban los otros cristianos, porque muchas veces identificamos a los cristianos con los católicos. No, los católicos son una parte de los cristianos. Hay tres ramas principales en el cristianismo: los católicos, los protestantes, que nacen en el 16, y los que ya existían, los ortodoxos. Los ortodoxos, que se separan de los católicos en un fenómeno, un acontecimiento que se llama el Cisma de Oriente de 1054. Básicamente, desde el punto de vista geográfico, los ortodoxos son Grecia, Bulgaria, Rumanía, Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Eran los principales núcleos territoriales de la ortodoxia. ¿Y en qué se diferencian los católicos de los ortodoxos? Bueno, hay una diferencia sustancial. Los católicos reconocen la autoridad del Papa y los ortodoxos no reconocen la autoridad superior del Papa. Los ortodoxos reconocen la autoridad de su propio patriarca. Había y hay un patriarca en Moscú, que es el líder de los ortodoxos rusos. Con el tiempo habría un patriarca en Kiev, que sería el líder de los ucranianos. Había un patriarca en Constantinopla, que era el líder de los ortodoxos griegos, y así sucesivamente. Y ningún patriarca está por encima de otro. No hay una jerarquía entre los patriarcas. Todos son perfectamente iguales. Bueno, pues aparte de por esa cuestión de carácter, digamos, jerárquico, los ortodoxos se diferencian de los católicos, primero en que los sacerdotes pueden estar casados. Eso sí, una vez que uno accede al sacerdocio, no se puede casar, pero puede ser sacerdote estando casado. Bueno, y luego hay otras diferencias doctrinales que nos pueden parecer más abstractas o más insustanciales, pero que en aquella época tuvieron su importancia. Y la principal de ellas va a ser la cuestión de lo que se llama filioque, y el hijo. Vamos a ver, esto es muy simple. Los católicos, cuando rezamos el credo, decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y los ortodoxos dicen que el Espíritu Santo solamente procede del Padre. Eso nos puede parecer una distinción muy secundaria, pero que la gente se pasó a cuchillo por esa distinción en aquella época, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esto no tiene nada que ver con que uno lo entienda, aunque uno no lo entienda. Igual que hoy día la política o el fútbol despiertan pasiones, en aquella época la religión despierta pasiones. Y si tú eres blanco, yo soy negro, y si tú eres negro, yo soy blanco. ¿Y cuál es la diferencia? Pues muchas veces ni la conocemos, ni la entendemos, ni nos importa. Es simplemente una excusa para cargarse al vecino. Bueno, esa es la situación religiosa de Europa en torno al año 1500. Que, como podemos ver, Europa no estaba unida desde el punto de vista religioso, ni muchísimo menos. Pues a esa división se le va a sumar en el campo católico el fenómeno conocido como la Reforma Protestante. Porque esto es importante señalarlo. Son los países católicos los que se unen
algunos de ellos, al campo protestante. Ninguno de los ortodoxos se une al campo protestante. Bueno, y por supuesto los musulmanes, ¿para qué hablar? ¿Vale? Entonces, la división religiosa se va a operar única y exclusivamente en el mundo católico. Bueno, ¿cuáles son las causas? Esto se ha escrito hasta la saciedad. Hay un historiador que se hace la típica pregunta retórica de qué pasó en torno a 1500 para gente que aparentemente habían sido absolutamente fieles y leales a la Iglesia Católica, de pronto, de la noche a la mañana, abrazaran la nueva religión. Bueno, esto es la típica pregunta retórica que muchas veces no tiene respuesta y, de hecho, ninguna de las respuestas que han dado los historiadores pues parece plenamente convincente. Al final, la verdad se encuentra probablemente en una mezcla de varios factores. Básicamente hay dos explicaciones para, de alguna forma, intentar comprender por qué surgió la Reforma Protestante. Una explicación dice que la Iglesia Católica estaba corrompida y otra explicación dice que había un problema de fondo desde el punto de vista de la doctrina. O sea, son dos explicaciones que van por caminos totalmente diferentes. La cuestión de la corrupción de la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia Católica en torno a 1500 no era un dechado de santidad. Había abusos, había corruptelas, había prevaricación, había corrupción económica. No es que todo el mundo fuera así, naturalmente, pero había una parte significativa que era así, o por lo menos, y sobre todo, la gente veía que los clérigos eran así, ¿vale? Hay que tener en cuenta que nunca nos fijamos jamás en los buenos ejemplos, solamente nos fijamos en los malos, ¿vale? Entonces, da igual que la mayoría de los clérigos fueran unos santos, gente virtuosa, gente fiel a su... No, lo que importaba es que había unos cuantos escándalos muy sonados y que eran los que llamaban la atención. Y esos escándalos muy sonados y que llamaban la atención, pues los podemos encontrar en todos los países europeos y lo podemos encontrar en toda la jerarquía de la Iglesia Católica, comenzando por los papas y terminando por el humilde cura de aldea. Aparte de eso, de esas corruptelas, hay que partir de la base de que muchas veces el nivel de formación intelectual del clero, el nivel de conocimiento de los clérigos no era muy alto. Había gente que tenía una gran preparación intelectual porque había ido a las universidades, había ido a Salamanca, había ido a París, había ido a Bolonia, el caso del derecho canónico, y había gente que tenía una formación intelectual muy seria. Pero había otra gente, los curas de aldea, por ejemplo, que muchas veces era un puesto que se transmitía de padres a hijos, no debería, por supuesto, pero en la práctica se transmitía de padres, lo típico, ¿no? El padre vive con la criada, el cura vive con la criada, de esa relación nace un niño, ¿y cuál va a ser la carrera del niño? Pues que coja la plaza del cura que tenía el padre. De todas formas hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a ver. En muchos casos, esos curas que tenían hijos con la criada y tal, respondían ante los fieles, ¿vale? Estaban cuando se les necesitaba. Y a los fieles lo que les importaba, más que el cura tuviera una vida santa, una vida virtuosa, que la santidad es solamente para unos cuantos, lo que le importaba de verdad era que el cura estuviera siempre a la altura de las circunstancias. Y muchas veces hay un viajero inglés que en el siglo XVIII va a España, ¿vale? Y este hombre se entrevista con el obispo de Oviedo. Y en la entrevista el viajero inglés le dice, bueno, pero es que la mitad de los curas están con la criada, están viviendo con la criada. Y le dice el obispo, sí, ya lo sé, eso es algo que yo lo sé perfectamente, pero a los fieles no les importa. ¿Y tú qué quieres, que me quede sin cura? Entonces, esto es la típica práctica
del mal menor, ¿vale? Es la típica práctica del mal menor. Bueno, esos más o menos son los abusos que había en la Iglesia, que he procurado explicar de la forma más sencilla posible. De todas formas, el propio Lutero dijo o escribió en cierta ocasión que los abusos dentro de la Iglesia a él le daba igual, que le daba lo mismo, que la Iglesia católica podía estar formada en su totalidad por santos, que él seguiría rebelándose contra la Iglesia, porque el problema no estaba en el comportamiento de la Iglesia, el problema estaba en la doctrina que la Iglesia impartía, no en la talla moral de sus componentes. Y entonces aquí llegamos a la segunda explicación, que son las causas doctrinales. Hay una serie de cuestiones de carácter doctrinal que tuvieron su influencia en el surgimiento de la Reforma protestante. La primera es lo que se llama biblicismo. ¿Qué quiere decir esto? En el siglo XV, gracias a la imprenta, comienzan a publicarse traducciones, sobre todo del Nuevo Testamento, a la lengua vulgar. Antes la Biblia solamente circulaba en latín. Gracias a la imprenta, a partir del siglo XV, pues comienzan a circular versiones del Nuevo Testamento en francés, en alemán, en italiano, en neerlandés, etcétera, etcétera. Lo bueno que tienen esas versiones es que permiten poner el Nuevo Testamento o la Biblia al alcance de todo el mundo. Lo malo que tiene esa difusión es que el hecho de que yo lea la Biblia, el Nuevo Testamento, en solitario, permite que yo la interprete en solitario. Y a lo mejor mi interpretación no es la de la Iglesia, ¿vale? Entonces hay en esa difusión de la Biblia en lengua vulgar, pues hay un peligro potencial. Cuando la Biblia circulaba solamente en latín, la Iglesia tenía el monopolio del conocimiento. Cuando empieza a traducirse a otros idiomas, ese conocimiento es más asequible a todo el mundo. Bueno, eso por un lado. Y luego otra causa de carácter doctrinal que se cita bastante es la influencia que tuvo en Lutero la teología de San Agustín. Vamos a ver, San Agustín, como todos sabemos, es uno de los padres de la Iglesia y es una de las figuras fundamentales en la historia de la teología católica. Pero la Iglesia católica había un punto de la doctrina de San Agustín que nunca acabó de asumir. San Agustín hablaba de, vamos a ver, conocen ustedes el concepto de la gracia divina, ¿no? El concepto que permite que un hombre pecador se convierta en un hombre virtuoso, ¿vale? Eso, dicho de una forma muy pedestre, es la gracia divina, lo que permite que el pecador se convierta en un hombre virtuoso. Vamos a ver, San Agustín más o menos lo que venía a decir es que la gracia divina es irresistible. Es decir, que las personas nos dejamos llevar de forma irresistible por la gracia divina. Pero si la gracia divina es irresistible, ¿dónde está la libertad humana? ¿Dónde está mi posibilidad de elegir? Yo a lo mejor quiero elegir ser un pecador. ¿Me entienden la idea, no? ¿Me entienden por dónde voy? Entonces, ese punto de la doctrina de San Agustín es algo que la Iglesia Católica nunca terminó de asumir o nunca terminó de coordinar en el conjunto del pensamiento católico y que en Lutero tuvo muchísima importancia, porque no podemos olvidar o no podemos entender la figura de Lutero si no entendemos la fortísima influencia que tiene de San Agustín. En cambio, el teólogo más seguido por la Iglesia Católica en esta época es Santo Tomás de Aquino, que va por otra vía totalmente distinta. Bueno, esa es la segunda explicación.
La segunda explicación es algo que hoy día no se lo cree nadie, pero que en su momento tuvo bastante importancia. Y es que la reforma protestante surge con una serie de factores económicos como telón de fondo. Esto es un poco relacionado con el pensamiento marxista. Si lo recordamos someramente, Carlos Marx decía que la infraestructura que de alguna forma estaba formada por la conformación social y la conformación económica de una colectividad, era la que marcaba la superestructura, es decir, todo el ámbito ideológico, político, etcétera, etcétera. Si cambia la infraestructura, cambia la superestructura. Bueno, dicho esto, en el pensamiento de Carlos Marx, en la Edad Media, la infraestructura respondía a un modo de vida feudal, ¿vale? A un modo de producción feudal. Entonces, a un modo de producción feudal, y lo que nos vamos a encontrar desde el punto de vista ideológico es la hegemonía de la Iglesia Católica, que de algún modo responde a esos intereses feudales. A partir del siglo XVI nos encontramos con cambios económicos. Aumenta el comercio, aumenta la importancia de la banca, aumenta la importancia de la burguesía. Empieza a surgir de una forma tímida el capitalismo. Y ese cambio socioeconómico implica un cambio en la ideología, que será la Reforma Protestante. No sé si se entiende un poco lo que he querido decir. Entonces, digamos que la reforma sería simplemente, la Reforma Protestante, un reflejo de esos cambios sociales y económicos, pero que eso hoy en día, en la actualidad, no se lo cree nadie. O por lo menos yo no me lo creo. Vamos a ver los protagonistas, ¿vale? Vamos a ver los protagonistas de este proceso, tanto en el campo protestante como en el campo católico. The winner is Martín Lutero, es decir, sin Martín Lutero, bueno, es un futurible, ¿no? Pero probablemente sin Martín Lutero la Reforma Protestante jamás hubiera tenido lugar. Bueno, de hecho es el fundador de lo que llamamos Iglesia Luterana o Iglesia Evangélica. Luego explicaremos las diferencias que hay entre las distintas iglesias protestantes. De alguna manera vamos a quedarnos ahora con la idea de que la iglesia fundada por Lutero recibe el nombre de Iglesia Evangélica. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la fuente de fe, aunque en eso ya profundizaremos un poquito después. Bueno, la trayectoria vital de Lutero es archiconocida, es archisabida y no la voy a contar, no la voy a contar en profundidad. Había nacido en Alemania, el padre era minero, pero minero acomodado, con lo cual le dio dinero para pagar estudios, estudió teología, se hizo monje, concretamente se hizo monje agustino, empezó a tener cierta fama como profesor universitario, como predicador, etcétera, etcétera. En un momento determinado publica sus 95 tesis contra la Iglesia Católica, contra la Iglesia Romana, que era el término que le gustaba utilizar, Iglesia Romana, y a partir de ahí pues ya entramos a una espiral de acontecimientos que hacen que abandone la Iglesia Romana, reciba el apoyo de algunos príncipes alemanes y funde su propia iglesia. Eso muy someramente es la trayectoria vital de Martín Lutero. Nos interesa más ver cómo era Martín Lutero. Vamos a ver. Martín Lutero es una figura, era muy alemán. De hecho, y quedémonos con el dato, él escribe en alemán. Lo que quiere decir que los alemanes le entienden, pero fuera de Alemania no le entiende nadie. Por eso es importante el dato. No era muy refinado desde el punto de vista intelectual. Es decir, en Lutero no hay que buscar un pensamiento ni brillante, ni profundo, ni nada por el estilo. Pero sabe cómo llegarle a la gente. Él apela a las emociones, él apela a los sentimientos. Y se le puede amar o se le puede odiar, pero no deja indiferente a nadie.
Es un poco el perfil humano de lo que sería Martín Lutero. De hecho, sus discípulos, desde el punto de vista personal, le adoraban, porque además era una persona muy sencilla, muy asequible, le gustaba mucho una buena mesa, donde no solamente se comía y se bebía, sino que se charlaba, se discutía. De hecho, una de las obras más conocidas de Lutero es lo que se llama Tischreden, o conversaciones de sobremesa. Se trata simplemente de un discípulo que les dio por o de una serie de discípulos que les dio por recoger, que les dio por transcribir todo lo que decía Lutero en esas conversaciones que tenía durante la comida o en la sobremesa, después de comer. Bueno, desde el punto de vista personal es un poco la figura de Martín Lutero. Siguiente protagonista, un francés, Jean Calvino. Va a fundar la Iglesia calvinista, también llamada Iglesia Reformada. Vamos a ver, Calvino es un intelectual, es muy metódico, es muy riguroso. No escribe es francés, con lo cual no escribe en alemán, escribe o en francés o en latín. Y ojo con el dato, porque eso nos explica de por qué Calvino le llega a más gente que le puede llegar Lutero. Porque escribe en francés, que es la lengua de cultura de muchos países europeos del momento, o en latín. Desde el punto de vista personal, era un hombre frío, antipático, desagradable, perfecto. Y no hay nada peor que una persona perfecta. Porque una persona que no tiene debilidades no comprende las debilidades ajenas. ¿Vale? Entonces, Calvino era absolutamente intransigente. Y a Calvino no se le tenía cariño, se le tenía miedo. ¿Vale? Entonces despierta unos sentimientos totalmente distintos a los que podía despertar Lutero. Bueno, su trayectoria vital es francés, por una serie de circunstancias acaba en la ciudad de Suiza de Ginebra, y allí en Ginebra va a montar una iglesia independiente de Roma, naturalmente, pero absolutamente también independiente de la iglesia luterana. De hecho, Ginebra va a ser conocida como la Roma del mundo protestante, porque desde Ginebra van a partir muchos misioneros protestantes, calvinistas, hacia Francia, los Países Bajos, Escocia, Europa del Este, etcétera, etcétera. Siguiente protagonista, Enrique VIII. Bueno, lo de Enrique VIII, comparado con los otros dos, parece que es un capricho. Él es el fundador de la Iglesia anglicana, también conocida como la Iglesia de Inglaterra, que es el único país del mundo donde existe. Quitando alguna comunidad en los Estados Unidos por influencia inglesa, pero el único país del mundo donde está arraigada la Iglesia anglicana es en Inglaterra. Y ojo que digo Inglaterra, no digo Gran Bretaña, porque Escocia nunca fue anglicana. Bueno, la historia de Enrique VIII la conocemos todos, ¿no? Él, cuando empieza la Reforma Protestante, él permanece dentro del campo católico, llega a escribir incluso un tratado contra Lutero. Bueno, a Enrique VIII todos le conocemos por las 6 esposas y nos parece un hombre frívolo, lujurioso, caprichoso, etcétera, etcétera. Pero eso es una parte de la verdad. Porque Enrique VIII había tenido una educación muy buena, dominaba perfectamente el latín, era un hombre de bastante cultura y era un hombre de una sensibilidad musical bastante profunda. De hecho, se conserva un cancionero de Enrique VIII donde y se le atribuyen algunas de las canciones populares más famosas de la música inglesa. Bueno, pues este hombre, que al principio comulga firmemente con Roma, estaba casado con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Todos conocemos, aunque sea por las películas, cómo acaba la historia, ¿no? No tuvo descendencia masculina de Catalina de Aragón, quiere el divorcio, alude como argumento el hecho de que Catalina había estado casado anteriormente con
con su hermano Arturo, lo cual era cierto. Lo que pasa es que Arturo murió y Catalina pues se casó con Enrique, que era el segundo génito. Y nada, pide el divorcio. El Papa le dice que no. ¿Tenía razón Enrique VIII? Bueno, es que Catalina de Aragón era la tía del emperador, era la tía de Carlos V, del emperador Carlos V, y el Papa, entre pelearse con Carlos V o entre pelearse con Enrique VIII, prefirió pelearse con Enrique VIII y no le concedió el divorcio. A todo esto, Enrique se había encaprichado de una dama de la corte, Ana Bolena, que la tenemos ahí. Total, que llega un momento determinado que Enrique rompe cualquier vínculo de la Iglesia de Inglaterra con Roma, se proclama cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra y se casa con Ana Bolena. Entonces es un poco el proceso. Pero claro, hacer esto es distinto a fundar una nueva religión. De hecho, al protestantismo, o al anglicanismo, mejor dicho, de la época de Enrique VIII, se le llama catolicismo sin papa. Porque todo lo demás es igual que la Iglesia católica. Luego va cambiando, ¿no? Luego se van tomando una serie de iniciativas que van acercando a la Iglesia de Inglaterra al campo protestante. Pero la Iglesia de Inglaterra o la Iglesia anglicana siempre va a tener una situación un tanto ambigua o una situación un tanto esquizofrénica, en el sentido de que la organización de la Iglesia es católica. Hay arzobispos, hay obispos, hay vicarios, hay curas, lo mismo que la Iglesia católica, con la pequeña diferencia de que en vez de nombrarlos el Papa, los nombra el monarca. Luego, la liturgia es católica. Uno va a una misa anglicana y es bastante parecida o bastante similar a una misa católica. Igual que los católicos tienen el culto a la Virgen, pues en el mundo anglicano también hay cierto culto a la Virgen, cosa que en otros campos del mundo protestante no existe. Pero luego la doctrina tiende al calvinismo, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la organización y desde el punto de vista de la liturgia, la Iglesia anglicana es católica, pero desde el punto de vista de la doctrina se acerca más al calvinismo. Bueno, esto desde el mundo protestante. Desde el punto católico, ¿cuáles son los protagonistas? Bueno, primero el pobre emperador que le tocó bregar con todo aquello, que era Carlos V. Muy conocido en la historia española, porque todos sabemos que aparte de ser emperador de Alemania, fue también monarca español y padre del no menos famoso Felipe II. Vamos a ver. Carlos V no quiere tomar medidas drásticas contra Lutero. Podía haber dictaminado que Lutero fuera mandado a la hoguera y se terminaba el problema. Felipe II no hubiera dudado un momento en hacerlo. Pero claro, el pequeño problema es que Carlos V, de joven, había tenido una educación, bueno, esto es adelantar el concepto, erasmista, vamos a ver, una educación de tipo erasmista. Erasmista viene de un señor que se llamaba Erasmo de Róterdam, que él decía que el cristianismo tenía que ser una religión de amor, una religión de paz, y que cualquier problema doctrinal, cualquier problema de doctrina, no había que resolverlo por medio de la hoguera, sino que había que resolverlo por medio del diálogo, ¿vale? Eso es un poco lo que defendía el erasmismo. Entonces, Carlos V había recibido una educación erasmista y le repugnaba tener que tomar medidas drásticas contra la figura de Lutero. De hecho, lo que hace es organizar una serie de coloquios religiosos en Alemania para que los católicos y los protestantes expongan sus puntos de vista a ver si es posible llegar a un acuerdo. Ese acuerdo nunca se produjo. Y con el tiempo, las posiciones de los católicos y las posiciones, mejor dicho, de los luteranos, se van distanciando cada vez más.
Entonces, Carlos V decide que, bueno, aquí lo que hay que hacer es un concilio, convocar un concilio que fije de una vez por todas cuál va a ser la doctrina católica. Y este va a ser el segundo protagonista, el Concilio de Trento. Concilio de Trento, que es larguito, dura 18 años. Bueno, no hay que pensar que estuvieran 18 años seguidos. El Concilio de Trento tiene una primera fase que dura 1 año, una segunda fase que dura 2 años y una tercera fase que dura 3 años. O sea que son varias fases cortitas y bastante distanciadas las unas de las otras. Ese concilio estaba pensado para ponerse de acuerdo con los protestantes. Eso no se consiguió. Lo que se consiguió fue fijar de una vez por todas cuál sería la doctrina católica. Y de hecho, la doctrina católica actual ha cambiado bastante poco. Se ha añadido algún dogma más. Se ha añadido el dogma de la Inmaculada Concepción, se ha añadido el dogma de que el Papa en cuestiones de fe es infalible y no sé si habrá alguno más. Pero prácticamente los dogmas de la Iglesia Católica en la actualidad son los mismos que marca el Concilio de Trento. Entonces, vale, el Concilio de Trento no sirvió para una reconciliación con los protestantes, pero sí sirvió para que los católicos tuvieran claro qué es lo que había que creer y qué era lo que no se podía creer. Y el tercer protagonista, Ignacio de Loyola. Bueno, Ignacio de Loyola todos le conocemos, de origen español, concretamente vasco. En los primeros años de su vida es soldado, siguió una carrera militar, en una batalla es herido y durante su convalecencia, quedó cojo de por vida, pero durante su convalecencia en el hospital se dedicó a leer vidas de santos, me imagino que porque no habría otra cosa que leer, y tiene una conversión, ¿vale? Entonces decide dedicarse a la Iglesia, decide fundar una orden religiosa y él con unos compañeros llegan a Italia, tienen una entrevista con el Papa y le dicen que están a total y absoluta disposición del Papa de lo que les quiera mandar. Bueno, entonces el Papa les dice que funden una orden religiosa, esa orden religiosa se fundará en Roma y esa orden religiosa será la Compañía de Jesús, familiarmente conocida como los jesuitas. Bueno, Ignacio de Loyola muere bastantes años antes de que acabe el Concilio de Trento, pero los que van a difundir el nuevo espíritu católico van a ser los jesuitas. Los jesuitas durante esta época serán la punta de lanza de la Iglesia Católica. Van a ser los mejor preparados desde el punto de vista intelectual. Van a ser los más comprensivos con las pequeñas debilidades humanas, no con las grandes, con las pequeñas debilidades humanas. Van a estar presentes en las misiones. Cada vez que hay que difundir el catolicismo en China, en Japón, en la India, en la América Española, en Canadá, normalmente nos vamos a encontrar a un jesuita. Y dentro del campo católico son los que tienen la mejor red de enseñanza. De hecho, en los colegios jesuitas que había en Alemania se permitía a alumnos protestantes. Hombre, mientras no hiciera gala de su doctrina y tal y cual, pero mientras fuera discretito, podía estudiar en un colegio jesuita sin ningún tipo de problema. Y dentro del campo católico fueron los más abiertos, bueno, sí, tampoco pasarse, pero siempre fueron los más abiertos desde el punto de vista intelectual. Las doctrinas como más tolerantes, más comprensivas, etcétera, etcétera, las vamos a encontrar siempre en el campo jesuita. Nadie los podía ver, tuvieron enemigos por toda la Iglesia católica, lo cual explica que fueran expulsados y fueran suprimidos 200 años más tarde.
Bueno, entonces hemos visto los protagonistas, ¿vale? Hemos visto los protagonistas, Lutero, que funda la Iglesia luterana, Calvino, que funda la Iglesia reformada o calvinista, Enrique VIII, que funda una cosa rara que se llama la Iglesia anglicana, y luego dentro del catolicismo. ¿En qué se diferencian? Bueno, entrar aquí, esto lo voy a procurar explicar de la forma más simple. Espero que a nadie le dé el dolor de cabeza y espero que más o menos se pueda entender. Vamos a ver, ¿en qué se diferencia el catolicismo y el luteranismo y el calvinismo? Vamos a ver, el luteranismo, ¿cómo se salva un individuo? Un individuo, para salvarse, necesita única y exclusivamente la fe. Única y exclusivamente la fe proporciona la salvación. Eso, la primera idea. La segunda idea, el hombre siempre es pecador, no tiene solución. Es decir, el hombre no se puede convertir, no puede limpiar sus pecados, no puede hacer nada porque siempre va a ser pecador. Y como siempre va a ser pecador, lo único que le puede salvar es la fe en Dios. ¿Vale? Entonces, ese sería el punto de la doctrina luterana. El calvinismo, bueno, lo del calvinismo es una faena, porque el calvinismo cree en lo que se llama la predestinación. ¿Qué significa esto de la predestinación? La predestinación significa que desde el principio de los tiempos está predestinado o predeterminado quién se va a salvar y quién se va a condenar. Y tú a lo largo de tu vida puedes hacer lo que tú quieras, pero si no estás escrito en el libro de los salvados, tú no te vas a salvar. Claro, eso a la gente le agobia, ¿eh? Eso, de hecho, en las zonas donde triunfa el calvinismo, la tasa de suicidios aumenta, ¿eh? Eso está estadísticamente comprobado, porque claro, la gente se tomaba estas cosas en serio y entonces le agobiaba mucho esa angustia. Bueno, yo me voy a salvar, me voy a condenar, estoy haciendo bien, Lo que pasa es que Dios es misericordioso. Y Dios envía a lo largo de tu vida una serie de señales que te van a indicar si te vas a salvar o te vas a condenar. La principal de esas señales es el éxito económico. O sea, con lo cual los pobres lo tienen clarísimo. Encima de que son pobres. Eso explica, Estados Unidos, por ejemplo, es un país que ideológicamente nace del calvinismo. ¿Y cuántas veces habremos visto en las películas americanas esa visión tan negativa de los pobres, que parece que son unos inútiles, que parece que son unos incompetentes, que lo que no quieren salir de su situación? Eso, en el fondo, lo que hay es la ideología calvinista. ¿Y el catolicismo? Bueno, esto nos puede parecer mentira, ¿eh? Pero de todas las confesiones religiosas que hay en esta época, digamos que la que tiene el espíritu más amplio y la que es más abierta es la católica. La católica dice que nos podemos salvar, la fe es necesaria naturalmente, pero también las buenas obras. Sin buenas obras no hay salvación. No basta con no ser malo, hay que hacer el bien. ¿Vale? Es un poco... Y luego, el tema del pecado, no, el bautismo nos limpia del pecado original, la confesión nos limpia del pecado. Es cierto que el hombre por naturaleza está inclinado al pecado, pero eso es una inclinación. El hombre la puede superar o no, porque el catolicismo parte de la base de la libertad humana. Aunque estamos ligeramente inclinados al pecado, podemos hacer un esfuerzo y alejarnos de él. En el luteranismo tú te vas a caer en el pozo sin fondo de los pecados y de ahí no vas a salir en la vida. Bueno, más o menos yo creo que se entiende lo que he querido decir. La fuente de fe, esto es muy fácil, luteranismo y calvinismo. La única fuente de fe es la Biblia y lo que no venga en la Biblia no hay que tomarlo en consideración.
El problema es que la Biblia tiene muchas contradicciones, el problema es que la Biblia dice muchas cosas distintas. Y si nos fijamos, el luteranismo ya desde el principio está condenado a la división, porque si Lutero tiene derecho a rebelarse contra el Papa, yo me puedo rebelar contra Lutero. Y cualquier creyente se puede rebelar contra Lutero. Esto es en cuanto a los protestantes. Los católicos, la fuente de fe, la Biblia, naturalmente, pero los padres de la Iglesia, San Agustín, Santo Tomás, etcétera, etcétera, debidamente interpretados por la Iglesia católica. Es decir, no basta la interpretación que hagas tú, sino la interpretación que haga la Iglesia. Tú no tienes que interpretar nada, tú lo que tienes que creer lo que se te dice, ¿vale? Los sacramentos. Bueno, los sacramentos, por decirlo muy rápidamente, luteranos y calvinistas solamente tienen dos sacramentos, bautismo y Eucaristía. El matrimonio para luteranos y calvinistas no es un sacramento, es un acto civil. Y esto es importante, porque en este sentido el matrimonio tiene el mismo rango que un contrato. Un contrato se puede disolver. Un matrimonio se puede disolver. El protestantismo da la posibilidad del divorcio, cosa que la Iglesia... Bueno, en la práctica muy limitadito, ¿eh? En Inglaterra, por ejemplo, durante entre 1500 y 1800 hubo 300 divorcios, uno al año. O sea que, aunque en teoría el divorcio estaba permitido, en la práctica como que no, estaba muy limitado. El catolicismo, bueno, el catolicismo tiene 7 sacramentos, bueno, los que conocemos todos, ¿no? El bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, el orden sacerdotal, la extrema unción y el matrimonio. Vamos a ver, un sacramento es una cosa sagrada y es una cosa imborrable. Un sacramento no se puede borrar. Una vez que un sacramento se administra, es como un sello que queda grabado para siempre. Entonces, el hecho de que los católicos tengan 7 sacramentos va a tener una serie de consecuencias sociales. Por ejemplo, el matrimonio es un sacramento, luego no se puede disolver, luego no hay divorcio. La posibilidad de divorcio que existe en el mundo protestante no existe en el mundo católico. El orden sacerdotal. El sacerdocio es un sacramento. Entonces, una vez que tú eres ordenado sacerdote, sacerdote vas a ser para siempre. Nadie te puede... Vamos, te podemos excomulgar, te podemos hacer lo que sea, pero tú vas a seguir siendo sacerdote hasta que te mueras. La confesión en el mundo protestante no existe, es una confesión individual del fiel con Dios. En el mundo católico todos sabemos que es a través del sacerdote. Es decir, que esto no es neutral, esto tiene una serie de consecuencias sociales tanto para el campo protestante como para el campo... Bueno, esto me encanta, la concepción de la Eucaristía, porque... Vamos a ver... Los calvinistas es lo más fácil de entender. La Eucaristía es un recuerdo de la última cena, punto y final. Se hace en la Iglesia como conmemoración o como recordatorio de la última cena que tuvo Jesucristo con los apóstoles. Y ya está. Y esto lo entendemos absolutamente todo. Bueno, voy a atreverme a explicarlo. Bueno, para esto... hay que entender la distinción que hizo un filósofo griego que se llamaba Aristóteles entre sustancias y accidentes. Vamos a ver. Un caballo puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser blanco, puede tener manchas, puede ser un potro salvaje, puede ser un humilde rocinante, ¿vale? Esos son accidentes. Pero hay algo que hace que sea caballo y que no lo confundamos con un burro. Ese algo es la sustancia. ¿Se entiende la diferencia que hay entre la sustancia y los accidentes? Bueno, católicos, la transustanciación.
La transubstanciación consiste en que cuando el sacerdote, en el momento de la consagración, alza la hostia y dice tomad y comed todos de él, etcétera, 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 lo que era pan y vino, ¿vale?, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. El accidente es el pan y el vino, pero la sustancia es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, para un católico es un acto abominable ultrajar una hostia que está consagrada. Antes de la consagración tú puedes hacer lo que quieras, pero una vez consagrada es... de hecho, por ejemplo, los protestantes, para animarle a los católicos a que cambiaran de religión, les hacían pisar una hostia consagrada. El que la pisaba vale y el que no, pues a la hoguera. ¿Se entiende entonces la transubstanciación del catolicismo? Y luego la consubstanciación. Esto ya, rizar el rizo, vamos a ver. En el momento de la consagración, la sustancia del pan y el vino coexisten con la del cuerpo y la sangre de Cristo. Digamos que es una transformación al 50-50, al 50%. Lutero, el ejemplo que pone es el fuego y el hierro candente, ¿vale? Que ni es fuego, el fuego y el hierro, perdón, que dan origen al hierro candente. Que no es fuego, pero tampoco es hierro candente. O un ejemplo culinario para que lo entendamos mejor. Cuando echamos agua y harina sale otra cosa que es una tortita. Que no es agua ni harina, pero es otra cosa distinta, ¿vale? Entendido entonces el concepto de Lutero de... Bueno, esto no lo entiende nadie. A mí me parece más coherente lo de los calvinistas que dice que es recuerdo de la última cena y se acabó y no hay que meterse en historias ni nada por el estilo. Pero bueno, por ese pequeño detalle rodaron muchas cabezas en el siglo XVI. La estructura de la Iglesia. Vamos a ver. Lutero rechaza la autoridad del Papa. Lutero rechaza el celibato de los sacerdotes. De hecho, en el mundo protestante, los sacerdotes se pueden casar. Y no solamente es que se puedan casar, sino que además es bueno que se casen. ¿Por qué? Porque del mismo modo que serán buenos esposos y buenos padres de familia, serán buenos guías para la comunidad. ¿Vale? Bueno, y rechaza también las órdenes monásticas con los 3 votos de pobreza, castidad, obediencia, etcétera, etcétera. Y una de las consecuencias más inmediatas fue que los conventos de monjas fueron suprimidos en el mundo protestante. Y claro, eso provocó un problema entre comillas desde el punto de vista social. Primero, ¿qué hacemos con las monjas que salen de los conventos? Y segundo problema, que no existe en el mundo católico, es el hecho de que los conventos de monjas actuaban para depositar, aunque el término sea una bestialidad, o para guardar o para recoger a aquellas mujeres que no iban al matrimonio. Entonces, en el mundo de la nobleza, se casaba a la primera hija, a la segunda no, porque pagar una dote era una ruina. Entonces, a la segunda se la metía en el convento. Entonces, a lo mejor tampoco... hay mucho debate, ¿no? Si era una vida tan buena, tan mala, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que el convento es un mundo controlado única y exclusivamente por las mujeres. Los varones no existen en los conventos de monjas. Vale, viene el obispo de vez en cuando, dice 4 cosas, mira, adiós, le ponemos chocolatito y hasta luego. O viene el visitador de vez en cuando, dice 4 cosas, venga, y hasta luego. Pero es un mundo controlado única y exclusivamente por las mujeres. Y de hecho, en el mundo católico, durante bastante tiempo, las únicas mujeres que tuvieron una posibilidad de promocionarse intelectualmente fueron aquellas que estaban en un convento. En cualquier caso, nos parezca buena o mala esa función social que tienen los conventos en el mundo católico, en el mundo protestante no existen. En el calvinismo, vamos a ver, en el calvinismo la figura del sacerdote no existe.
existe la figura del ministro. ¿Y qué es un ministro? Un ministro es una persona elegida, depende de los casos, elegida por el obispo o elegida por la comunidad para guiar espiritualmente a los fieles. Del mismo modo que ponemos un ministro, quitamos un ministro. Ese ministro no tiene que estar para siempre. Si a la comunidad o a la parte más rica y poderosa de la comunidad no le convence, pues quitamos el ministro y ponemos a otro. Entonces, digamos que los clérigos en el mundo protestante tampoco pueden ir de espíritus libres por la vida, ni muchísimo menos. En el mundo luterano, la suprema autoridad de la Iglesia es el príncipe. En Dinamarca, el rey de Dinamarca. En Suecia, el rey de Suecia. En los estados alemanes, el príncipe alemán correspondiente. En Inglaterra, es el rey de Inglaterra. Y en el mundo calvinista, quien controla a los ministros va a ser la comunidad, o mejor dicho, los elementos más ricos, más poderosos y más influyentes de la comunidad. O sea que eso de que los clérigos vayan por libre, como que no, están muy controlados. Y todavía más en el mundo católico, evidentemente, porque el catolicismo mantiene ese modelo de iglesia jerarquizada que todos conocemos, el Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los curas, etcétera, etcétera, etcétera. El catolicismo mantiene los 3 votos, pobreza, castidad y obediencia, con lo cual los conventos, monasterios y tal siguen existiendo en el mundo católico. Y por si había pocos en la Edad Media, todavía más, van a haber todavía más a lo largo de esta época, y el catolicismo mantiene también todo lo que son las monjas, con todo ese papel social que tenían las monjas en aquella época. Bueno, por terminar, el más allá, los luteranos y calvinistas niegan el purgatorio, los católicos lo aceptan, en cambio, para los luteranos y calvinistas solamente está el cielo y el infierno. Y los católicos, por el contrario, tienen esa sala de espera que es el purgatorio. Los intercesores. Vamos a ver, para los luteranos y los calvinistas no hay intercesores. El fiel se comunica directamente con Dios. En los católicos es muy importante la figura del intercesor. Intercesor que puede ser la Virgen, intercesor. De hecho, por ejemplo, la mayoría de la gente no le reza directamente a Dios, le reza a la Virgen o le pide a algún santo o le pide a algún ángel, pero a Dios directamente, bueno, también, ¿no? Pero es muy ese papel que tienen los intercesores en el mundo católico, en el mundo protestante no existe. Hay una comunidad directa o una comunicación directa entre el fiel y Dios. ¿Qué se prioriza? Vamos a ver. Los católicos priorizan la organización. A los católicos les gusta fundar obispados, fundar parroquias, fundar cofradías, etcétera, etcétera. Y en el campo organizativo, los católicos son mejores que nadie. Los luteranos. A los luteranos les gusta la doctrina, les gusta difundir la doctrina, les gusta predicar la doctrina. Y del mismo modo que en la misa católica el momento principal es el de la consagración, porque lo del sermón en lengua vulgar es una novedad que luego incidió el Vaticano II y tal y cual, pero el momento fundamental es la consagración. En el mundo luterano, el momento fundamental de la misa es el sermón. Sermón que puede durar 30 minutos, 1 hora, o puede durar lo que sea. Y los calvinistas le dan mucha importancia a la práctica, porque los calvinistas no solamente quieren que la gente tenga o siga la doctrina correcta, sino que la gente tenga también un comportamiento puro. Un comportamiento puro en todo momento. De hecho, en muchos países calvinistas es muy típico que las ventanas de las casas no tengan cortinas. ¿Por qué? Porque no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder. Entonces, los calvinistas le dan muchísima importancia,
son muy aburridos porque los calvinistas prohíben que las tabernas estén abiertas en domingo, prohíben los bailes, prohíben los teatros, la prostitución ni que decir tiene, pero quieren un modo de vida como muy austero, muy puritano, que la gente se limite a practicar la fe, a ir a misa, etcétera, etcétera. Y tienen un nivel de control social que no tienen ni los católicos, a pesar de la Inquisición y todo esto, ni por supuesto los luteranos. Y por supuesto, todo lo que suene a catolicismo, igual que los luteranos a veces hacen la vista gorda, los calvinistas lo quieren erradicar totalmente. Entonces, todo lo que son imágenes, retablos de las iglesias en el mundo calvinista, fuera. No hay nada más soso desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista arquitectónico, que una iglesia calvinista, porque está absolutamente desnuda. No hay decoración, no hay retablos, no hay imágenes, no hay absolutamente nada. Entonces, más o menos esas serían un poco las diferencias desde el punto de vista doctrinal entre los católicos, los luteranos y los calvinistas. Los anglicanos, como son una cosa así rara y extraña, pues no me molesto de... pero suelen tirar hacia el calvinismo. Los resultados. Bueno, el resultado inmediato es que para los católicos esto es un desastre, porque 50 años después de que Lutero empiece su actuación, solamente queda firmemente anclado en el campo católico la península ibérica, Italia y una parte, Irlanda, y una parte de Francia. El luteranismo se va a difundir por el mundo alemán, de cultura alemana, por Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia. Bueno, hay que tener en cuenta que Dinamarca, Noruega y Suecia, el danés o el sueco lo hablan los campesinos, pero en las ciudades la burguesía, el comercio, la burocracia, lo que utiliza es el alemán. Y entonces, como Lutero escribe en alemán, es lógico que su doctrina llegue a los lugares de cultura alemana. El calvinismo llega a lo que no es el mundo alemán. El calvinismo llega a Francia. Recordemos que Calvino escribe en francés o en latín. El calvinismo llega a Francia, llega a Holanda, llega a Suiza y llega al este de Europa. Y llega al este de Europa por llevar la contraria. Vamos a ver, si en el este de Europa los alemanes se convierten al luteranismo, los que no somos alemanes nos vamos a convertir al calvinismo, ¿vale? Es muchas veces una reacción de carácter nacionalista. Bueno, y Escocia, que es calvinista también. Bueno, luego el Islam en la península balcánica, más todavía que en 1500, y en el este de Europa, pues la ortodoxia que sigue existiendo. Luego nos vamos a encontrar con un proceso de reconquista que va a dar lugar a un mapa religioso muy parecido al que tenemos en la actualidad. Este mapa religioso que tenemos para hoy día es básicamente el mapa religioso que tiene Europa en 1650, 100 años después del mapa anterior. ¿Y eso por qué? Porque los católicos llevaron a cabo un proceso de reconquista, muchas veces por la fuerza, casi siempre por la fuerza, casi siempre por la violencia, proceso de reconquista que es conocido con el nombre de guerras de religión. Voy terminando ya. Básicamente son tres. En Francia, entre católicos y calvinistas, en los Países Bajos, entre católicos y calvinistas, y en Alemania, la guerra de los 30 años, bueno, se mezcla todo, ¿no? Pero básicamente el componente religioso es entre católicos y protestantes, da igual que sean calvinistas o no. Bueno, y no hubo ningún alma que abogara por la tolerancia, por el respeto, por la comprensión, etcétera, etcétera. Vamos a ver, en la Europa del siglo XVI, el Estado más tolerante era un Estado musulmán que era el Imperio Otomano. Ese era el Estado más tolerante que había. Porque en el Imperio Otomano
La lengua dominante es el Islam, evidentemente. Si tú quieres ser algo en la vida y ascender en la burocracia, en el ejército, en la administración o donde sea, tienes que ser musulmán. Pero si tú te conformas con pastorear cabras en los Balcanes o en dedicarte al comercio, tú puedes ser cristiano, tú puedes ser judío, tú puedes ser lo que te dé la gana, ¿vale? Mientras tú pagues tus impuestos, mientras no te rebeles contra el sultán, tú puedes ser lo que quieras. Eso sí, para ascender socialmente, la conversión al Islam es obligatoria. Y tú puedes cambiarte de ser judío a ser cristiano, de ser cristiano a ser judío, de ser cristiano judío a ser musulmán. Pero una vez que eres musulmán, no te puedes cambiar a otra cosa. Eso era un poco la situación religiosa en el Imperio Otomano. Es lo que se llama tolerancia imperfecta. Pero bueno, entre esa tolerancia imperfecta y lo que había en el resto de Europa, donde la gente se pasaba a cuchillo, pues la verdad es que era bastante mejor. Bueno, el precedente de la tolerancia va a ser la figura de Erasmo de Róterdam, que ya la hemos comentado anteriormente. Él escribe antes de que Lutero comience su actuación, y Erasmo aboga por el diálogo, la tolerancia, la dulzura, que el cristianismo tiene que ser una religión de amor, etcétera, etcétera. Y que la disidencia religiosa, pues hay que intentar convencer al contrario y no llevarle a la hoguera. Lo que nunca dijo Erasmo es qué se hace con aquella persona que no se puede convencer. Eso no llegó a decirlo, pero vamos, él esperaba que por medio del diálogo se pudieran resolver las diferencias doctrinales. Aparte de Erasmo, ¿qué avances hacia la tolerancia hay? Depende del país. Imperio Alemán. En la paz de Augsburgo se reconoce libertad religiosa a los príncipes, a los dirigentes de los estados. Entonces, según la paz de Augsburgo, un príncipe puede ser católico o luterano. Si un príncipe es católico y los súbditos tienen que tener la religión del príncipe. Entonces, si un príncipe católico se convierte al luteranismo, todos los súbditos se convierten al luteranismo. Y al que no le guste, que emigre. Más o menos es lo que dice la paz de Augsburgo. La paz de Westfalia añade que un príncipe puede ser católico, puede ser luterano o puede ser calvinista. Si el príncipe cambia de religión, bueno, pues los que no son de la religión oficial se pueden quedar tranquilamente ahí mientras no armen muchos jaleos, mientras no abran mucho la boca y mientras sean discretitos, nadie se va a meter con ellos, ¿vale? Digamos que el Imperio Alemán fue el primer país europeo donde católicos y protestantes aprendieron a sobrellevarse, porque es el término que hay que utilizar, a sobrellevarse. Francia. Bueno, en Francia el Edicto de Nantes de 1598 concede la tolerancia religiosa a los calvinistas. Pueden abrir escuelas, cementerios, iglesias, etcétera, etcétera. El Edicto de Nantes fue revocado en 1685 y desde entonces todo el mundo católico. Inglaterra. Inglaterra, recordemos que es anglicana, pero Inglaterra no se convierte al anglicanismo de la noche a la mañana. Vamos a ver, en ningún sitio la gente se convierte a la nueva religión de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque el catolicismo no era una cuestión de doctrina, o no solo era una cuestión de doctrina, es una cuestión de práctica social, es una cuestión de nuestros santos, nuestras vírgenes, nuestras peregrinaciones, nuestras cofradías, nuestras romerías. Y eso de pronto me lo quita de la noche a la mañana. Entonces, claro, el proceso de adaptación a la nueva religión protestante pues fue bastante lento en todas partes. Y como pasa siempre, mucho más lento en el mundo rural que en las ciudades. Entonces, por eso en Inglaterra había un núcleo de población católica bastante numeroso, bastante abundante. De hecho, una vez le preguntaron a la reina, a Isabel I de Inglaterra, que por qué no era más dura con los católicos. Y la respuesta de la reina fue: ¿tú qué quieres, que me cargue a la mitad de la población inglesa? Mientras no molesten,
Se deja. Entonces, en Inglaterra lo que hay es una tolerancia tácita hacia los católicos. Mientras no armen jaleo, mientras no den la nota, etcétera, etcétera, se les deja vivir. Eso sí, para cualquier cargo público hay que ser protestante. Un católico no puede acceder a un cargo público. Y si un sacerdote católico pisa suelo inglés, es ejecutado inmediatamente. Y luego España, que bueno, también tuvimos alguna cosita tolerante, que fue que por ciertos tratados de paz, pues hubo una situación de tolerancia, o se le dio tolerancia religiosa a los comerciantes extranjeros. Pero los españoles normales y corrientes, la única religión posible era la religión católica. Bueno, pues todo esto es lo que da de sí la división religiosa de Europa en el siglo XVI, división religiosa que sigue permaneciendo, naturalmente. Lamento haberme prolongado más de la cuenta y espero que les haya resultado grata. Muchas gracias. ¿Vale? Porque tenemos que salir pronto. Una preguntita. Sí. ¿Los evangelistas actuales dónde se centran aquí? ¿En España? No, en esta formación. Las comunidades evangélicas actuales son descendientes de las comunidades luteranas, vamos, es lo mismo. De hecho, cerca de mi casa, yo vivo en Cádiz, hay una capilla evangélica. Lo que pasa es que este tipo de confesiones protestantes ha tenido mayor impacto en aquellos sectores sociales, por decirlo de una forma, en una situación un poco más precaria. Eso pasa mucho también en Latinoamérica. Las comunidades evangélicas, etcétera, etcétera, donde tienen más éxito o más difusión es el mundo de los pobres, de los marginados, etcétera, porque ellos piensan, tengan razón o no tengan razón, en eso no nos vamos a meter, ellos piensan que han sido un poco olvidados por la Iglesia Católica y como forma de protesta se apuntan a las comunidades evangélicas. Entonces, ese perfil es el que tienen en España en la actualidad. El tema es bastante amplio, pero me gustaría un poco en lo de la tolerancia de las religiones, el papel que jugó la Inquisición. Bueno, en favor de la tolerancia ninguno. Vamos a ver. La Inquisición, los tímidos brotes protestantes que había en Sevilla y en Valladolid a lo largo de mediados del siglo XVI, años 56, 57, 58, los liquidó. La Inquisición, bueno, es que vamos a ver. En España, la única religión posible era la religión católica. En la época medieval todos nos acordamos de las tres religiones, cristianos, judíos y musulmanes. Eso en la época moderna no existe. Los judíos, porque a partir de 1492 se les da a elegir entre o convertirse al catolicismo o emigrar. Entonces, muchos emigran y los que se quedan en España no son judíos, son cristianos. Lo que pasa es que como siguen conservando muchas de sus costumbres judías, etcétera, etcétera, reciben el nombre de conversos. Los musulmanes a partir de 1502 en el Reino de Granada y a partir de 1520 en Valencia y Aragón se les obliga a convertirse al cristianismo. Entonces ya no hay musulmanes, pero como siguen conservando muchas de sus prácticas, costumbres y tal, se les llama moriscos.
moriscos y conversos son oficialmente cristianos. Y como son oficialmente cristianos, la Inquisición puede actuar contra ellos. Esto es un pequeño matiz, pero es importante. La Inquisición nunca persiguió a los judíos. ¿Por qué? Porque un judío no es un cristiano. La Inquisición nunca... Otra cosa es que no podía haber judíos en España, pero vamos, eso ya es otra cuestión. La Inquisición nunca persiguió a los musulmanes. ¿Por qué? Porque un musulmán no es cristiano. La Inquisición persigue a conversos y a moriscos que son herejes, pero para ser hereje hay que ser cristiano. ¿Vale? Entonces, de hecho, por ejemplo, hay una comunidad durante toda la época moderna, cuando un barco de algún país musulmán llegaba a algún puerto español, a nadie se le ocurría detener a la gente ni nada por el estilo. Era un barco musulmán que había recalado aquí y se acabó la historia. Lo que se perseguía era aquellos que, siendo oficialmente cristianos, practicaran ceremonias de la religión judía o de la religión musulmana. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque muchas veces confundimos la religión, aparte de la doctrina, son muchos aspectos de carácter social. Entonces, por ejemplo, la Inquisición perseguía el hecho de tener libros escritos en árabe. Pero tú puedes tener un libro escrito en árabe y ser cristiano. Pero la Inquisición perseguía el hecho de tener libros escritos con caligrafía árabe. Lo de comer o no comer, mejor dicho, carne de cerdo, bueno, eso es una práctica social, no es una práctica religiosa, pero también lo perseguía la Inquisición. Eso en cuanto a los judíos y en cuanto a los musulmanes. En cuanto a los protestantes, un español no puede ser protestante, eso de cajón, eso del tirón. Y de hecho... ¿Qué? Sí. Porque con un morisco que se arrepentía, vale, te lo podemos pasar. Con un converso que se arrepentía, te lo pasamos menos. Pero con un protestante será implacable, absolutamente implacable. Tan implacable se fue que después de los autos de fe de 1558 de Sevilla y de Valladolid, no volvió a haber comunidades de protestantes españoles en España. Los protestantes que encontramos aquí a partir de 1558 son de origen extranjero. Y normalmente son comerciantes que no han sabido contenerse la lengua, que han dicho alguna barbaridad y alguien les ha denunciado y la Inquisición va contra ellos. De hecho, en los tratados de paz, hay dos tratados de paz en este sentido importantes. El de 1603 con Inglaterra y el de 1609 con Holanda. Entonces, se permite que los comerciantes extranjeros de esos países se asienten en España, siempre que practiquen su religión en privado. No intenten hacer proselitismo, o sea, que no intenten convencer a otras personas. Y no cometan nada ultrajante ni ofensivo hacia la religión católica. O sea que si tú ves paseando la procesión del Corpus por ahí y no te apetece arrodillarte, cambia de calle, pero no te vayas a quedar de pie porque es ofensivo hacia los católicos. Entonces ese es un poco el marco religioso que hay en España. Bueno, y luego en el 18 ya la cosa se suaviza, la cosa se relaja, etcétera, etcétera. Pero tolerancia religiosa plena en España, no sé si la Constitución de 1869 la permitió. La Constitución de 1931, la republicana, también la permitió. Eso hubo una vuelta atrás en la época de Franco hasta llegar a la Constitución de nuestros días, la del 78, que es la que ya de una vez por todas ha afirmado la libertad religiosa en España. ¿Y los luteranos cómo se comportaban con...? Perdona, es que como iba a renglón seguido. En Alemania, o sea, los luteranos eran tolerantes con
con los cristianos, con los católicos, o también los mandaban a...? Vamos a ver. El monopolio del salvajismo no lo tenía ninguno. O sea, tan salvajismo. Lo que pasa es que en Alemania, como estaba tan dividida políticamente, los católicos y los luteranos estaban condenados a convivir. Entonces, en una calle todos eran católicos, pero en la calle de al lado todos eran luteranos. En una taberna te podías encontrar a los católicos bebiendo junto a los luteranos. O sea que, digamos que la frontera no era tan rígida, las fronteras no eran tan tajantes. Había un cierto nivel de connivencia. Ahora que cuando había que posicionarse, será implacable con el otro, ¿eh? O sea que en este nivel todos nos podemos llevar muy bien, pero a la hora de la verdad tú eres el enemigo. ¿Cuántas ejecuciones se hicieron aquí en España, en Francia, Alemania e Inglaterra, por ejemplo? Me planteo una pregunta que no tiene respuesta, ¿eh? Vamos a ver. En España, por motivos religiosos estamos hablando. Por motivos religiosos, en España, la Inquisición, entre 1540 y 1700, condenó por cualquier motivo religioso a unas 1.400 personas a muerte, de las cuales la mitad fueron quemados de verdad y la otra mitad fueron quemados en lo que se llama en efigie. ¿Qué es quemar en efigie? Cuando un individuo era condenado a muerte en la hoguera, pero la pena no se le podía aplicar o porque había muerto en la cárcel o porque se había escapado, como había que quemar algo, pues se quemaba un muñequito que representaba a su persona. Entonces ya te digo que de esos 1.400, 1.500, la mitad en persona y la mitad en efigie. Pero por cualquier motivo de carácter religioso. Luego, de otros países europeos te puedo dar datos puntuales. Vamos a ver, María Tudor, por ejemplo, cuando restablece el catolicismo en Inglaterra, se dice que 200 o 300 personas fueron condenadas a muerte. Lo que pasa es que, claro, esas 200 o 300 personas no eran el jornalero de la esquina, sino que eran profesores, eran intelectuales, eran sacerdotes, en fin, que lo que quería era barrer la élite intelectual de los protestantes. En los Países Bajos, cuando el duque de Alba establece una cosa parecida a la Inquisición, que no es la Inquisición, pues se dice que fueron varios miles de personas los que fueron ejecutados. Pero vamos, nadie se ha molestado en hacer un conteo de todo lo que fue la represión religiosa en la Europa de aquellos momentos. Sí se han molestado en hacer un conteo de lo que fue la caza de brujas, pero la caza de brujas es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y dependiendo del autor, te dirá que la caza de brujas provocó entre 50 y 100.000 víctimas en la Europa del momento. Y lamento no ser más preciso en cuestión de cifras, pero es que no las hay. ¿Vale? Sino bajo el calvinismo, o sea, catolicismo, calvinismo, en Inglaterra el anglicanismo y el luterano. O sea, ¿hubieron ejecuciones y hay datos ahí? Si lo sabes. No te puedo... Hay ejemplos muy sonados. Que suena mucho a la Inquisición española, pero nos llega poca información sobre la Inquisición calvinista, por ejemplo, de luterano y de Inglaterra, que hay datos que parece que multiplica las cifras por 10, por 20 y hasta por 30 de las ejecuciones que se hicieron. Es que el calvinismo, primero, Inquisición, tal cual, solamente existe en España, en Portugal y en algunos estados italianos. Nápoles, Sicilia, Cerdeña, los estados pontificios y Venecia. Son los únicos sitios donde existe la Inquisición tal cual. Lo que establece Calvino en Ginebra no es una Inquisición tal cual. Es un organismo que tiene capacidad de reprimir,
y que vigila muy de cerca cualquier desviación de una conducta decente, o de lo que se considera una conducta decente, pero no es una Inquisición tal cual. Y además, sobre todo, la Inquisición persigue la doctrina, no persigue el comportamiento. O sea, la Inquisición nunca te va a perseguir porque seas adúltero o porque seas borracho, pero los tribunales calvinistas sí van a perseguir eso, ¿vale? Porque no solamente se trata de que tengas una recta doctrina, sino de un comportamiento correcto. Y en cuanto a cifras, se habla de varios centenares, pero vamos, que no hay un conteo, o por lo menos ahora mismo de memoria no conozco yo ningún conteo de cuántas víctimas exactamente provocó el calvinismo en Ginebra. Hay algún caso muy sonado, como el de Miguel Servet, pero que no conozco datos, o por lo menos de memoria no los recuerdo ahora. Perdona, es que el tiempo se acaba, no tenemos más tiempo, lo sentimos mucho. Dos cuestiones antes de finalizar y movernos, por favor. La primera es que comienza el 11 ciclo del documento del mes del archivo y a partir de noviembre tenemos la primera conferencia que se titula Aproximación a los arabismos de la toponimia de la comarca histórica de Jerez de la Frontera. Y la segunda es darle las gracias a Arturo. Bueno, ha sido muy...